Por Unión por la Patria. Blanca, buenas noches. Caro y Manuel te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Viste que ahora te dicen qué tal, cómo les va y no sabés qué decir, porque ¿qué vamos a decir en este contexto? Blanca, son días muy difíciles, muy dolorosos. Hoy cerró el Inca, mañana tenemos la marcha en defensa de la educación y la universidad pública, una marcha multitudinaria y que acaban de avisar, advertir, como querramos llamarlo, que se va a aplicar el protocolo antipiquetes. ¿Qué decimos a esto? Yo creo que no hay manera de parar una manifestación que viene gestándose no de un día para otro, no es una ocurrencia y tiene fundamentos potentes, porque el reclamo por el derecho a la educación no solo que es una cuestión concreta, práctica, estamos hablando de disminución del presupuesto, de un menoscabo a cuestiones que son básicas para que las y los jóvenes puedan formarse y pueda funcionar el sistema científico y tecnológico de la Argentina, sino que las universidades no son un hecho aislado, forman parte, integran el sistema educativo nacional y ese sistema educativo además viene padeciendo de manera sostenida golpazo. Esto es el límite y la no aplicación a la ley que respalda el fondo de incentivo docente o el fondo de compensación salarial son cuestiones que afectan el bolsillo de los docentes y a eso se le suma, tal cual lo explicaban en la reunión que tuvimos el miércoles pasado alumnos y alumnas de universidades. No solo es el financiamiento o el desfinanciamiento en materia de funcionamiento de las universidades, sino que además a eso se suma el impacto que tiene el DNU en materia de los compromisos para los alquileres, que son cosas que quien estudia requiere, sobre todo cuando tiene que trasladarse a otra comunidad, a otro pueblo, a otra ciudad, o el transporte público de pasajeros, o el gasto de tarifas de luz y gas. Digo, son una serie de cuestiones y el presidente plantea en hace minutos nomás como el gran objetivo y logro de su gobierno el superávit fiscal, un superávit que hace agua por todos lados, porque, no sé, yo puedo decir, tengo superávit si dejo de pagar al almacenero o la luz o el alquiler de mi casa. Eso no es un superávit en sí mismo, esto es poder contar en un momento con más recursos que en definitiva los voy a terminar perdiendo en algún momento, no será en una etapa, será en otra, pero que es absolutamente dañino. Creo que el ajuste fiscal tan violento, tan cruel a la que nos somete este gobierno provoca dolor, provoca daño, entonces sí, tenemos superávit, un superávit absolutamente ficticio, mentiroso, pero no hay derechos, no hay comedores, no hay libros, no hay medicamentos, no hay becas, no hay universidad. Creo que en ese punto estamos y por eso la marcha de mañana no le va a hacer mella esta acción amenazante que usa el gobierno con el protocolo. Por un lado la acción amenazante y por otro lado esta estrategia que se está usando desde el principio, que es enfrentar pobres contra pobres, derechos vulnerados contra derechos vulnerados, ¿no? Porque siempre que hablamos de cultura te dicen, bueno, ¿qué preferís? ¿Una película o que el pibe coma? Ahora lo mismo, ¿qué preferís? ¿Una universidad? Salió Marra recién diciendo eso. Digo, las universidades, defender las universidades es egoísta porque quieren contraponer la educación con el alimento, con la necesidad de comer. ¿Hasta cuándo vamos? Pero eso es una escala de prioridades que evidentemente inventan o formulan ellos. Claro. Acá hay otro tipo de prioridades. Cuando la semana pasada, en la primera reunión informativa, empezamos a analizar esta nueva versión, que es casi idéntica a la anterior, de la ley Ómnibus, posiblemente no tenga algunos artículos, pero la cuestión, el eje, el espíritu principal está. ¿Y cuál es? Y yo nada más lo doy como ejemplo, ¿no? Hay un impuesto
que es progresivo, como es el de bienes personales, que se disminuye a la mínima expresión. Y al mismo tiempo se incrementa lo que son los aportes que el monotributista social que quiera continuar y pueda continuar abonando ese importe para sostener la obra social o el aporte jubilatorio, claro. El aporte jubilatorio, o sea, la apuesta al futuro para su preservación futura, bueno, va a tener que pagar 25.000 pesos, por ejemplo. Entonces, acá hasta sectores de la oposición se plantean cómo se justifica semejante transferencia de recursos desde los monotributos a los sectores más poderosos. Lo mismo con respecto al lavado, o sea, no, la opción no es universidad o comida. Claro. La opción es cómo se distribuye y a quiénes privilegia este gobierno. Y evidentemente podemos hacer una serie de recortes y mostrar como ejemplo. El gobierno dejó de abonar junto con el FONIT un aporte que era específico para la conectividad, para que los docentes tuvieran ese gasto necesario cubierto. Esa garantía ya no existe más. Sí. Y entonces, además, paralelamente a eso, está el salto que da el costo de la Internet. ¿Y por qué lo puede dar? Bueno, porque ya no está más regulada. ¿Y eso a quién favorece? Bueno, favorece a sectores que lucran con esta herramienta, que es una herramienta necesaria para estudiar, para investigar. Pero bueno, ¿Diputada? Es mejor que, qué sé yo, su amigo Elon Musk, que los docentes que quedan en el camino sin internet. Diputada, buenas noches. Manuel Casado le habla. ¿Qué tal? La semana que viene en el horizonte el gobierno planea llevar o tratar de que llegue al recinto la nueva ley bases y el paquete fiscal que ya fue presentado. Hoy había un rumor que indicaba que el bloque de Unión por la Patria, ante algunos artículos que incluye la ley bases, bueno, creen que algunos legisladores pueden llegar a apoyar algunos artículos de la nueva ley bases, sobre todo por esta negociación que ha llevado el gobierno con los gobernadores. ¿Usted tiene esa misma versión, ya que integra el bloque? Que algunos... Nosotros, tenemos reunión de bloque mañana donde abordaremos avances y perspectivas sobre la ley bases, sobre la sesión convocada, una sesión especial convocada mayoritariamente por nuestro bloque para tratar financiamiento de universidades, FONIT y jubilaciones y pensiones, es decir, una propuesta de fórmula para las jubilaciones. Y creo que indudablemente que estará también el tema no solamente de la ley base, sino de algo que venimos trabajando y que tiene que ver con el DNU 70. Ahí analizaremos. Yo creo, si hay una cuestión que afecta hoy a las provincias, me pregunto, y pienso en Entre Ríos, que es mi provincia, digo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿afecta o no afecta a las provincias? La disminución o desaparición de transferencias que forman parte, que justifican el tan meneado superávit fiscal, digamos, 0 transferencias para las provincias que no han transferido sus cajas, o para el Fondo Regulador del Transporte. Digo, esas cosas tenemos que analizarlas en el bloque, y seguramente ahí también estará lo de ganancias y otras cuestiones que hacen a recursos que las provincias necesitan. ¿Cómo no lo vamos a considerar? Después se verá y se decidirá una propuesta común, pero en realidad nosotros no podemos avanzar o definir posiciones sin tener miradas integrales y sobre todo cómo efectiva y concretamente afecta a argentinos y argentinas este brutal ajuste tan violento, tan cruel. ¿Y la expectativa para el día miércoles a esta sesión especial, les dan los avales para llegar al quórum?
¿Quién apoya este pedido que han hecho ustedes? Porque además la presentación solamente, por más que incluye proyectos de otros bloques opositores, solamente tiene la firma de legisladores de Unión por la Patria. En la semana anterior, del miércoles pasado, el miércoles 17, nosotros tuvimos un encuentro con estudiantes. Fue una propuesta que promovimos legisladores de distintos bloques, del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal, de Innovación, de la izquierda, del radicalismo. Finalmente acordamos también un documento que fue leído por Margarita Stolbizer. Bueno, eso daba lugar a una convocatoria. Creo que la presión y el ejercicio de condicionar que tiene el gobierno seguramente limitó esa iniciativa. Ahora bien, nosotros no podemos transformarnos como legisladores en recibidores de quejas. Tenemos que honrar una labor que es atender justamente a quienes vienen y golpean la puerta, como lo hicieron los estudiantes, como lo hicieron los rectores, como lo hicieron los sindicatos, y que estuvimos todos y todas. Creo que hay una apelación de responsabilidad a la que nosotros estamos haciendo. Veremos cómo sucede. De todas maneras, estamos decididos a mostrar que tenemos esa decisión o responsabilidad, más bien diría, que da cuenta de la motivación. Somos responsables de accionar. La construcción de coincidencias para que esa iniciativa se concrete, bueno, se verá después de la marcha. Diputada, y le hago una consulta más referida a lo que por ahí fue un tema más de la semana pasada, pero que creo que va a volver en algún momento, que tiene que ver con los aumentos de las dietas de los senadores. Porque del otro lado los diputados no han tenido un aumento, y el aumento que se hizo en su momento fue para atrás por orden del titular de la Cámara, Martín Menem. ¿Usted qué posición tiene al respecto? ¿Y qué posición tiene respecto a la posición que han tenido los senadores de su misma insignia política? Por ejemplo, Juliana Di Tulio, que ha sacado pecho un poco diciendo todos estuvimos de acuerdo. ¿Qué piensa al respecto? Creo que la labor de los legisladores, como la labor de quienes se desempeñan con responsabilidad política, debe hablar con dignidad. Primera cuestión. Eso no es un menoscabo a el conjunto de trabajadores y trabajadoras que evidentemente y con claridad están padeciendo este ajuste del que hablábamos recién. También creo que hay como mucho de hipocresía respecto a una cuestión. Mire, la verdad que no creo que ningún legislador salga a llorar su condición, pero ser legislador del interior, tener que alquilar en Buenos Aires y, digamos, sostener 2 lugares de hábitat o de vivienda, tiene un costo que debiera ser cubierto. Sinceramente yo creo que es posible que no haya habido una situación de oportunidad, pero de todas maneras en el equipo con el que yo trabajo, hay trabajadoras y trabajadores de la propia Cámara que ganan mucho más que yo. Mirá. Entonces hay un equilibrio razonable que debe tener la cuestión de la decisión y la responsabilidad. Las cuestiones que yo decido, voto o impulso tienen impacto en términos individuales y personales sobre mi persona y sobre las personas que yo represento. Claro. Entonces me parece que eso responsablemente debe considerarse. Si ustedes me dicen es oportuno, posiblemente no sea, pero también creo que sería muy hipócrita negar que evidentemente, no todos además los legisladores estamos en la misma condición, claro. Digamos, hay legisladores que tienen... Que no alquilan, por ejemplo. Que no alquilan, claro. o que tienen vivienda propia en Buenos Aires. Y Martín, usted decía algo que... No, por eso digo, no es mi caso, por eso yo no voy a llorar en eso. Lo que digo es, basta hipocresía sobre este tema. Sí. Y basta de circo sobre este tema. En el equipo donde trabajo me enorgullece que haya otros que ganen bien, pero de todas maneras no es la misma la responsabilidad que yo tengo a que tienen las personas de mi propio equipo. Totalmente. Entonces hay un desequilibrio que hay que arreglar. Bueno, se ve en algún momento, hay iniciativas, el senador Mayans y en mi propio bloque han presentado iniciativas que de algún modo buscan poner, digamos, en orden
la cuestión salarial. A la par de eso, bueno, vamos impulsando proyectos que también atiendan los salarios y los ingresos de otros, y esto me parece que es fundamental. Ahí están los docentes, ahí están los jubilados, en fin. Blanca, mañana la convocatoria va a ser masiva y bueno, hay que salir a la calle. Por supuesto, yo creo que, bueno, que es una cuestión de la democracia, es una cuestión, lo que es el valor de la educación en la historia y en la identidad de lo que somos los argentinos, no se puede discutir. No. Si eso se verá mañana, también tiene que ver con procesos de conciencia social que son necesarios que se manifiesten y que se constituyan en sí mismos también un intento de enseñanza, ¿no? Vamos a aprender también, además de manifestarnos. Sí, totalmente. Blanca, te mandamos un abrazo grande desde acá. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Blanca Osuna, diputada nacional por Unión por la Patria, pasaba por aquí, por Campanas en la Noche. Bueno, clarísima.